El pastor quiere que enseñe esta clase, pero yo no sé cómo hacerlo. La educación cristiana es clave en el crecimiento espiritual de la iglesia. Todos los maestros necesitan instrucción para estar listos para el domingo. En este curso, la licenciada Raquel Herrera comparte de los métodos y principios básicos para hacer de la enseñanza un medio útil en la educación cristiana. Ahora con nosotros, Raquel Herrera. Hola, aquí estamos otra vez. Hoy estaremos estudiando la última parte de las características más generales de los alumnos y como siempre es para mí un placer estar con ustedes. Así que empecemos con las edades de 13 a 17 años. Coordinación motora. Crece rápido, pero de manera desigual. Las niñas se desarrollan más rápido que los varones. Se cansa rápido, es flojo, torpe, le interesa su apariencia, le da sueño a todas horas. En cuanto al desarrollo de la inteligencia, aprende rápido, comienza a pensar por sí mismo, tiene atención voluntaria, le gusta la investigación y la exploración, le gusta tener héroes, relaciones con los demás, le gusta tener grupos, es leal a ellos y a sus compañeros, cree que nadie lo comprende. Muchas veces para llamar la atención se vuelve rebelde. Se siente autosuficiente. Le interesa el sexo opuesto. Le gusta que los demás lo tomen en cuenta. Es criticón. Le es muy fácil ver los errores en los demás y criticarlos. Desenvolvimiento espiritual. Está listo para recibir a Cristo. Es una etapa de dudas en cuanto a la Biblia. Tiene dudas sobre su vida cristiana. Quiere ver la vida de una manera más práctica. Es crítico de sus maestros y de los demás. Desea tener responsabilidades y busca ideales, pero no puede o no sabe cómo encontrarlos fácilmente. ¿Cómo podemos enseñarles a esta edad? La adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque la persona no sabe si es niño o es joven. Está teniendo demasiados cambios físicos y emocionales. Ellos están sumamente preocupados por lo que les está pasando y creen que los adultos no los comprenden. Es una etapa en que muchos intermedios buscan soluciones aparentemente más fáciles y se van de sus casas olvidándose del Señor. Prefieren formar pandillas, meterse a las drogas o buscar el vandalismo. Muchos de ellos son rescatados, pero otros se quedan de por vida practicando cosas ilícitas para la sociedad y para ellos mismos. Algunas recomendaciones para los padres. Respeten a su hijo tal y como es. Él es torpe por falta de coordinación. No se desespere si cada vez que se sienta a la mesa tira algo. Es porque hay un periodo de su crecimiento en que sus brazos están demasiado largos en comparación con su cuerpo. En esta etapa también es flojo. Regularmente, si se le pide que haga algo, él va a contestar: ¿por qué no le pides a mi hermano que lo haga? También es desorganizado y también es muy enojón y criticón, como dije antes, pero a la vez necesita de usted. No se desespere, ya que es una etapa pasajera. Es seguro que él cambiará, sobre todo con su ayuda y comprensión. A los maestros, enséñeles a través de la investigación. Enséñele con el ejemplo y rételo a vivir una vida consagrada al Señor. Use ejemplos reales, escuche sus dudas y preocupaciones.
Háblele de temas de interés como es el sexo, los cambios que tiene que sufrir en su cuerpo y en su personalidad. Recálquele que es muy importante que confíe en su familia, que su familia lo quiere y lo apoya y que lo entiende, pero que él también debe cooperar con las relaciones interpersonales. Motívelo a amar y ayudar a otros y no pensar solo en sí mismo y sus problemas. Ayúdele a determinar lo que es realmente bueno y malo y no lo que él cree como bueno y malo. Y sobre todo, cuando alguien critique su cuerpo por causa de sus cambios, rételo a seguir a Cristo y dejar sus problemas en el Señor. Ayúdele a terminar lo que empieza. Motívelo a ser leal y firme en su fe. Bien, ahora pasemos a la siguiente etapa, que es la de los jóvenes. Edad de 18 a 26 años más o menos. Sus características: coordinación motora. A esta edad, el joven ha alcanzado la madurez física. Le gustan los deportes, es paciente, es decidido, también es agresivo. En cuanto al desarrollo de la inteligencia, tiene una memoria práctica y lógica. Tiene habilidad intelectual. Su atención es duradera. Tiene imaginaciones, pero con ideales. En cuanto a su relación con los demás, desea libertad completa. Tiene interés serio por el sexo opuesto. Le gusta formar parte de un grupo. Es servicial y atento. Desenvolvimiento espiritual. Le interesa servir. Entiende el plan de salvación con convicción. Algunos de estos jóvenes son rebeldes al llamamiento de Jesucristo, pero también otros son entregados a Él. Les interesa superarse espiritualmente. ¿Cómo podemos enseñarles? Los jóvenes son capaces de hacer grandes cosas, solo hay que saber encaminarlos y saber aprovechar sus habilidades. Ellos pueden ser capacitados para dar una clase, ayudar en la dirección de un campamento, ayudar en la visitación de la iglesia, organizar juegos deportivos. Por otro lado, ellos tienen muchas dudas. Por ejemplo, los más jóvenes necesitan decidir qué carrera estudiar. Los más grandes desean saber dónde van a trabajar, con quién se van a casar. Tienen preguntas sobre el tema del sexo, el matrimonio, sobre la buena amistad. Muchos de ellos buscan sus amistades en las pandillas y personas ajenas al hogar o la iglesia. Por tal motivo, debemos retarles a tener una comunión íntima con el Señor y una vida consagrada y de servicio. Pues muchos de ellos piensan que pueden hacer todo sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de nadie. Les es muy fácil apartarse por completo del Señor, por no encontrar un reto en sus hogares o en su iglesia. Espiritualmente pueden llegar a ser grandes líderes. No los force a hacer algo, solamente diríjalos hacia el buen camino y Él les sorprenderá con una vida de entrega y servicio al Señor. Capacítelo y póngalo como líder de un grupo o proyecto y es casi seguro que él trabajará a gusto y con eficiencia. Los jóvenes poseen muchos talentos, aprovechémoslos para que los pongan al servicio del Señor. Muy bien, pasemos ahora a la etapa de los adultos. A los adultos podemos dividirlos en 3 grupos. El primero de ellos, los adultos jóvenes de la edad de 27 a 40 años, más o menos, adultos de mediana edad, 41 a 59 años, y adultos de la tercera edad, 60 años en adelante. Adultos jóvenes. Este grupo está formado por profesionistas, por matrimonios jóvenes, matrimonios estables.
Sus características generales son las siguientes. Son personas independientes, económicamente se mantienen a sí mismos, tienen un trabajo estable, tienen la responsabilidad de criar y educar a sus hijos, trabajan mucho para poder lograr una solvencia económica. Espiritualmente tienen deseos de aprender, tienen una gran capacidad mental, son centrados, pueden tener cargos importantes en la iglesia, tienen capacidad de emprender cosas nuevas que beneficien a la iglesia. Cuestionan en cuanto a su salvación. Ya no les interesa tanto formar grupos, sino más bien su prioridad se centra en su familia y en sus hijos. ¿Cómo podemos enseñarles? Ellos necesitan cursos de orientación sobre cómo educar y orientar a sus hijos. Necesitan cursos en cuanto al matrimonio, el sexo. Tienen la necesidad de crecer espiritualmente. Necesitan aprender cómo ser un buen padre, un buen esposo o esposa. También deben saber que ellos son las guías espirituales de sus hijos. Ellos tienen el privilegio también de tener autoridad sobre sus hijos, así como el deber de solventar sus necesidades materiales. En cuanto a la iglesia, puede prepararlos para dar clases, para formar parte en el liderazgo en algunas áreas importantes. Les interesa más lo práctico. A ellos les falta tiempo, pues tienen que trabajar mucho. Algunos están terminando sus estudios, otros tienen que educar a sus hijos, trabajar en la casa y también en la iglesia. Pero muchos de ellos, con todo el trabajo, desean servir al Señor y debemos animarles a que lo hagan. Muy bien, pasemos a la siguiente etapa, adultos de mediana edad. Sus características generales de este grupo son: tienen un trabajo seguro, tienen gran influencia en la iglesia, así como en la sociedad. Son los que ganan más dinero, los que poseen en la gran mayoría una casa propia. Juegan por distracción, se pasean. Emocionalmente están centrados. Han aprendido a través de su carrera universitaria, pero también de la vida misma. Son maduros, calmados, tienen más tiempo libre. Tienen cargos importantes por causa de su experiencia. Pueden manejar situaciones difíciles. Su orgullo es su familia, sus posesiones y su trabajo. ¿Cómo podemos enseñarles? Es una etapa donde surgen más divorcios, pues a esta edad les llama la atención mujeres más jóvenes que ellos y fácilmente su hogar puede ser destruido si no están bien con el Señor. Debemos invitarles a que se involucren en el trabajo de la iglesia, darles cargos importantes. A ellos les gusta la seriedad, así que es una buena razón para que nosotros aprovechemos para que ellos trabajen en la iglesia. Podemos invitarles a trabajar y ellos responderán positivamente. Debemos enseñarles con una vida de ejemplo. Para ellos esto es muy importante. No invite a trabajar solamente al esposo o a la esposa. Invite a los dos y de esta manera los dos se involucrarán en el servicio del Señor. Debemos combinar los estudios bíblicos con la vida práctica. Enseñarles temas que tengan que ver con creer en Jesucristo y crecer espiritualmente. A veces se da por sentado que porque ya son adultos lo saben todo, pero si usted hace una encuesta se dará cuenta en su iglesia que muchas personas de estas necesitan aprender de la palabra de Dios y vivir una vida que agrade al Señor. En esta etapa puede descubrir grandes líderes para el servicio del Señor. Solo necesita discipularlos.
Póngalos a trabajar con jóvenes, pues su madurez y experiencia de estas personas son de gran influencia para ellos. Es una etapa en que su vida puede cambiar radicalmente al conocer al Señor. Bueno, y para concluir, hablaremos de la última etapa. Adultos de la tercera edad. Son personas retiradas de sus trabajos, dependen de sus pensiones o sus ahorros. Otros dependen totalmente de su familia. Sus características: son tranquilos, se sienten un poco alejados de la sociedad, tienen muchas tradiciones, tienen enfermedades, también sienten muchos achaques físicos, se sienten solos, también sienten que ahora son un poco inútiles por causa de haberse jubilado. Tienen todo el tiempo disponible. ¿Cómo podemos enseñarles y aprovechar su experiencia? Es importante hacer notar que un anciano es una persona que tiene mucha experiencia. En los países latinos, a los 60 años se jubila a una persona y decimos que ha entrado a la etapa de la senectud. Cuando una persona sabe que va a ser jubilada, su vida se viene abajo por las siguientes razones. Se siente desechado de su trabajo en primer lugar. Se siente inútil en su casa, pues su familia piensa que es tiempo de descansar y entonces él no trabaja. La familia lo va haciendo a un lado por esta causa. Sus enfermedades se acrecentan y en lugar de disfrutar su tiempo libre, se frustra pensando que ya no tiene nada que hacer. Esto nos enseña que debemos planear nuestra vejez para continuar una vida de servicio al Señor y a nuestros semejantes. ¿Cómo podemos ayudarles? La Biblia nos habla de ellos en Levítico 19:32 y lo vamos a leer. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. El honrar a una persona significa, según el diccionario, estima y respeto de la dignidad propia, buena forma, reputación. Un anciano tiene mucha experiencia y las personas más jóvenes debemos aprovecharla. Es cierto que un anciano no camina pronto, no hace las cosas rápido, pero sí puede enseñar a los más jóvenes. ¿Qué debemos o qué podemos aprender de los ancianos? La Biblia nos dice en Job capítulo 12, versículo 12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Un anciano, por su larga experiencia, es seguro que nos aconsejará con sabiduría. Y estos consejos que ellos nos dan son consejos de mucha experiencia, de su larga vida. Para aclarar mejor esto, quisiera poner un ejemplo que tenemos en la Biblia y se encuentra en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 11. También, si tomamos el contexto, en el capítulo 10, versículos 1 al 13. Es la historia del rey Roboam. Cuando el rey empezó a reinar en Israel, el pueblo le hizo una petición. Y la petición era la siguiente: que él disminuyera el yugo que Salomón, su padre, había puesto sobre ellos. Este rey pidió consejo a dos tipos de personas. En primer lugar, él pidió consejo a los ancianos. Y los ancianos le contestaron lo siguiente, o le aconsejaron más bien lo siguiente. En primer lugar, le dijeron a Roboam que se condujera humanamente con el pueblo. En segundo lugar, que fuera agradable a los ojos de ellos, o sea que él tenía que servirles. Y en tercer lugar, que les hablara con buenas palabras.
y ellos le afirmaron que de esta manera el pueblo le serviría siempre. Pero él también pidió consejo de otras personas, y él pidió consejo a los jóvenes. Los jóvenes que se habían criado con él le aconsejaron lo siguiente: en primer lugar, que aumentara el yugo de su padre sobre ellos, todo lo contrario, ¿verdad? En segundo lugar, le dijeron: si tu padre los ha castigado con azotes, tú debes castigarlos con escorpiones. Bueno, el resultado de esta petición fue que él obedeció el consejo de los jóvenes, y el resultado lo tenemos en el capítulo 12, versículo 14, que dice lo siguiente: e hizo lo malo porque no dispuso en su corazón para buscar a Jehová. Quiero enfatizar solamente el asunto de los ancianos. Dejemos a un lado lo de los jóvenes, ¿verdad? Sabemos que hay jóvenes que están consagrados al Señor, pero estos jóvenes es evidente que estaban muy lejos del Señor. Entonces, en cuanto a los ancianos, ellos aconsejaron al rey con sabiduría. Ellos estaban viendo no solo el presente, no solamente estaban viendo el beneficio en ese momento, sino que ellos estaban viendo el futuro. Quiero retarle a que si usted tiene en su iglesia hermanos que son de edad avanzada, les den el privilegio de servir al Señor y ser útiles a su obra, a través de su vida misma y de su experiencia. Para terminar, quiero decirle que estoy sorprendida cómo se reúnen cada invierno aquí en el seminario un grupo muy grande de abuelitos, y todos ellos trabajan. Unos trabajan en la construcción, otros trabajan en la carpintería, otros pintan, otros están trabajando en la electricidad, etcétera. Hacen muchos trabajos en la escuela y todo lo hacen gratis y para el Señor. Las esposas también trabajan en la decoración en los dormitorios, en cosiendo ropa, enseñando, etcétera. Esto nos demuestra que en cualquier etapa de nuestra vida podemos servir al Señor, y sobre todo seguir gozando de la vida tan maravillosa que Dios nos ha dado, pues la Biblia nos dice en Romanos 11:36: porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos vemos en la próxima lección, y que el Señor les bendiga. Esperamos que esta lección haya sido útil en mejorar su presentación en su clase de escuela dominical. Le animamos que siga adelante con las siguientes lecciones. Recuerde que el futuro de nuestras iglesias depende de su preparación y fidelidad como maestro. Nos vemos en la próxima lección. Un nuevo horizonte se abre para ti. Ahora tienes la oportunidad de capacitarte para servir mejor al Señor. El Seminario Bíblico Río Grande, ubicado al sur de Texas, te ofrece un programa de 4 años en teología bíblica y además cursos por correspondencia. No dejes que el sol se ponga. Para más información, comunícate con nosotros. Seminario Bíblico Río Grande, 4300 Sur Business 281, Edimburgo, Texas 78539, Estados Unidos. Escríbenos hoy mismo.